Bueno, con mucha alegría estamos recibiendo a Pablo Abdala, el flamante presidente del INAU. Buen día, bienvenido, Pablo. Gracias, Alejandro, un gusto estar acá como siempre. Y como siempre también para nosotros es un gusto. Yo hoy decía, bueno, estaba leyendo, porque bueno, sí, obviamente los periodistas no acordamos a quiénes entrevistar, pero salió en la diaria, de paso lo recomiendo, una entrevista en las páginas 6 y 7 en el INAU. Quiero reforzar la línea de acogimiento familiar y contención de la violencia. Este es el título de una nota que Leticia Castro te hizo. ¿Cuándo te la hizo a propósito? La semana pasada, creo que miércoles o jueves. Bien, y algunos de los conceptos allí volcados los vamos a desarrollar aquí. ¿Cómo no? Pero antes, Pablo, a mí hay algo que lo admito, mucho más que como comunicador, como ciudadano me preocupa y gana constantemente mi atención y mi preocupación, y tiene que ver con que, aunque resulte paradójico, de verdad que es una increíble, es una brutal paradoja, que muchos niños en Uruguay no tengan escuela, no tengan clases, implican que van a estar mucho más tiempo en sus casas. Y eso, para un número demasiado alto, es paradójicamente una mala noticia. Porque en sus casas o bien no cuentan con los básicos vínculos de la dignidad en cuanto a una casa agradable, un dormitorio agradable, una comida propicia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces a todo eso, que ya lo es, se le suma un maltrato explícito, ¿verdad? Un abuso hacia los niños grande, que es uno de los temas terribles que la humanidad tiene, y por ende también el Uruguay. En ese sentido, ¿qué debería hacer el INAU? ¿Qué hace el INAU para no quedar la sensación de que no tengo nada que ver con esto? El INAU como representante del Estado, que a su vez somos todos, ¿verdad? No, por supuesto que el INAU tiene mucho que ver y por lo tanto está haciendo cosas para adaptarse a esta realidad y lo ha venido haciendo y lo ha venido cumpliendo. Aquí hay que distinguir según las modalidades de atención, ¿no? Ajá. El INAU es un organismo, aprovecho para decírtelo, de enorme magnitud, atiende todos los días, le brinda servicio todos los días aproximadamente a 90.000 personas. Entre niños, niñas, adolescentes, discapacitados, adultos mayores que tienen discapacidad y que permanecen en el organismo. Eso seguramente bien poco se sabe, ¿no? Que bien hay también adultos mayores en la... Son pocos, pero los hay. Y por supuesto, entre los niños y niñas hay situaciones bien diferentes. No es lo mismo quienes concurren a los hogares de tiempo parcial, que tienen una casa, que tienen un hogar, que tienen una familia, pero que tienen por supuesto determinadas carencias y que necesitan apoyo del Estado, de la sociedad civil, y que reciben por lo tanto servicios a tiempo parcial, pero después vuelven a su casa, que es la situación de aquellos que viven en hogares de 24 horas, que esos probablemente no tengan padre o madre, no tengan familia, o la hayan perdido, o estén en una situación de desestructuración familiar, y su vida, su mundo, es el centro de atención completa del INAU. Allí estamos hablando de una población cuantitativamente menor, pero no por ello menos importante. Estamos hablando aproximadamente de 3.000 niños que están en esa condición. Y obviamente el abordaje y la adecuación de estos hogares a la situación de emergencia sanitaria es distinta en un caso que en el otro. En el caso de los hogares de tiempo parcial estamos haciendo más o menos lo que ha venido haciendo primaria. Es decir, se suspenden los servicios en el centro, los chicos no están yendo al centro, pero están recibiendo naturalmente la alimentación, eso se mantiene, ya sea el desayuno y el almuerzo, o el almuerzo y la merienda, según los casos, y desde luego los equipos del INAU, los trabajadores del INAU, déjame decírtelo, hoy es el día del funcionario del INAU. Mirá, mirá, para decírtelo, 6 de abril. Pero bueno, realmente hay que reconocerles el esfuerzo magnífico y el afecto con el que hacen las cosas, porque uno puede trabajar mucho, pero trabajar por obligación. Y al mismo tiempo puede trabajar mucho, pero trabajar con cariño por lo que hace y con vocación. Y yo veo que hay una enorme vocación. Y en el caso de los chicos que están en tiempo parcial, los equipos del INAU están en permanente contacto con ellos, con sus familias, haciendo un seguimiento de su situación, haciendo recomendaciones. En el caso de los centros 24 horas es donde se dan las situaciones más complejas, porque allí te aparece un caso de coronavirus, y estamos trabajando en eso, y después te voy a comentar, tuvimos un caso sospechoso en la madrugada de ayer. Tuvimos significa que ya tenemos, no, que se está estudiando, pero te quiero decir, allí no hay grandes alternativas en cuanto a el aislamiento social, o sea, hay que hacerlo, pero con enormes dificultades, porque estamos hablando de centros donde viven muchos niños a la misma vez, con un equipo de trabajadores de 10, 15 o 20 personas según los casos, y bueno, y todos están allí y conviven, de manera que
no hay la posibilidad de mandar a nadie para la casa, porque no hay casa, en el caso de los menores. ¿Me explico? Pero bueno, hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud Pública, tuvimos una reunión la semana pasada que creo que fue muy, muy provechosa con el ministro Salinas, y bueno, y en función de eso estamos actuando y enfrentando la situación. Ahora bien, perdón, pero no quiero que... ¿El caso sospechoso al que te referiste? El caso sospechoso es el de una muchacha, una chica adolescente de 17 años del hogar Magnolia, que es el centro de ingreso que hay en Lesica, es el centro de ingreso para adolescentes que precisamente se incorporan al sistema, de adolescentes mujeres, y que en la noche de ayer llegó, por lo que se me informó anoche tarde, con síntomas de gripe, ¿verdad? En función de si estuviéramos en otro contexto, hubiera sido una muchacha con gripe. Naturalmente. En función de eso, bueno, el enfermero que lo ocultó, el personal que actuó, que repito, actuó con enorme celo, tomaron precauciones, llamaron a la emergencia, la trasladaron al Hospital Español, donde se le están haciendo los estudios para confirmar o descartar, e inmediatamente, por lo que también se me informó, se tomaron ya medidas, intervino el área de la salud del organismo y se tomaron medidas de aislamiento. Ella llegó a estar, por lo que se me informa, yo todo esto lo voy a ampliar después que me vaya de acá, porque de acá me voy a la oficina, se practicaron las primeras medidas de aislamiento con las otras 3 chicas con las que llegó a estar en contacto. Y por supuesto el personal del centro también toma medidas de precaución en cuanto a, digamos, a las medidas de higiene personal, al tapabocas, a todo lo que ya sabemos. Pero en el caso de los trabajadores, Magnolia, me dijiste... Magnolia, sí. ¿Ellos deberán hacerse el examen entonces? Bueno, seguramente, estamos en contacto permanente con Salud Pública, estamos terminando de elaborar un protocolo de actuación, que más allá de que no esté totalmente aprobado, ya van surgiendo pautas de allí. El ministro Salinas, acordamos con el ministro Salinas que el personal del INAU tenga preferencia a la hora del test, como la tiene el personal médico, ¿verdad? Que reciban el mismo, claro, el mismo tratamiento que el personal médico, que la policía, que los bomberos, y en función de eso vamos a estar actuando. Y hay un nexo constante entre nuestra subdirección programática y la Subdirección General de la Salud. Por lo tanto, allí se irán tomando las medidas. A ver si entendí, ¿la adolescente está hospitalizada en este momento? En el centro de referencia, que es el Hospital Español, ¿no? Ajá. Bien, bueno, habrá que esperar. Natural, se trata de eso, ¿no? Natural. En todo caso, retrocediendo un escalón, está bien, la respuesta fue dada para de alguna manera los niños y adolescentes que están de alguna manera, no sé cuál es el término, institucionalizados, claro, en el marco del INAU. Y yo me refería a los niños que no están en esa circunstancia, pero que de alguna manera entienden, como entendemos los ciudadanos de todo el país, en el INAU, a un referente que de alguna manera nos protege, oficia de escudo ante posibles casos del maltrato o por lo menos de fragilización de sus derechos. La línea azul, la histórica línea azul, ¿cómo es la cosa? Por supuesto que sigue actuando. Con relación al tema de la violencia intrafamiliar, que es de enorme importancia, y por supuesto a mí me preocupa mucho, y nos preocupa a todos, y le preocupó al directorio anterior, y seguramente es un tema que tiene que estar en la agenda. La línea azul es un mecanismo de denuncia, es la 0800 5050, recibe aproximadamente en el año unas 3.500 denuncias, llamadas son muchas más, pero denuncias son 3.500, de distinta entidad naturalmente, de distinta gravedad, a todas le da el tratamiento correspondiente. INAU administra además 5 albergues, que son para medidas de emergencia, precisamente en situaciones de emergencia, de mujeres que tienen que salir rápidamente de sus casas con menores que están siendo maltratados. En el caso nuestro, obviamente, tienen que ser mujeres con hijos a cargo, ¿no? Cuando son mujeres, solo mujeres, obviamente el Estado responde desde otro lugar. Sí. En el caso nuestro, la prioridad es mujeres con hijos. Estamos colmados, ¿no? Son 5 albergues que tienen una capacidad aproximada de 30 o 40 madres con hijos cada uno de ellos. La semana pasada, inclusive, por ejemplo, yo hablaba con el director departamental de Montevideo, tuvimos un caso de una madre que no le pudimos dar atención directa porque no había más capacidad y se le buscó una salida por otro lado, porque con relación a estos temas, obviamente, el Estado, en sentido amplio, actúa de manera complementaria. El INAU actúa con el MIDES y el MIDES y el INAU actúan con la Intendencia de Montevideo o con los gobiernos departamentales en su caso. Y bueno, y desde luego es un tema que nos debe preocupar y nos debe preocupar mucho. Se creó el año pasado por ley el Sistema Integral de Protección de Menores Víctimas de Violencia Familiar, donde intervienen todos los organismos que tienen algo que ver con esto, desde el INAU, que lo coordina, hasta la Fiscalía General de la Nación, pasando por el MIDES, por el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, y desde luego ese tiene que ser un tema de preocupación enorme, porque además estamos en un momento donde la atención aumenta.
Lo decía Mónica Botero hace pocos días hablando de la violencia contra la mujer. Y está comprobado en los países que ya van más adelantados que nosotros en cuanto a las fases de la enfermedad, de cómo esto y el aislamiento repercute en los temperamentos, en las tensiones y en las situaciones de violencia, que las multiplica o las estimula. No se ha comprobado eso estadísticamente, ni nosotros, ni tengo entendido y mujeres, pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo. Es decir, que por lo menos no ha habido a la línea azul una... Más denuncias de lo que es frecuente. Pero eso no significa que no estén pasando peores cosas. ¿Me explico? Por supuesto. Porque entre otras cosas, precisamente, la circunstancia de estar todo el tiempo juntos, dentro de una casa... Muchas veces inhibe la posibilidad de denunciar, claro. Bien, me gustaría, porque además vos has tenido la gentileza de darte una vuelta a pesar de que tener compromisos en vinculados a tu nueva tarea, ¿no? Desarrollame un poco la idea de qué hablas cuando hablas de reforzar la línea de acogimiento familiar. Ese es uno de los temas, te digo francamente, que a poco que me fui metiendo en todo esto y analizando las distintas áreas, no voy a decir me enamoré, porque uno no debe enamorarse, no tiene que perder la objetividad, pero sí me generó mayor atención y preocupación. Si uno lee el Código de la Niñez, además se da cuenta que obviamente el menor es sujeto de derechos, el Estado tiene que garantizar sus derechos, empezando por los derechos básicos, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, pero allí aparece complementariamente un derecho humano fundamental, que es el derecho a vivir en una familia. El Estado no debe resignarse, y creo que estaríamos incumpliendo con las normas internacionales y con el Código de la Niñez, si simplemente enjuagáramos nuestras conciencias diciendo ese niño está a salvo, está en un hogar digno y recibe 4 comidas por día. Además de eso, a ese niño hay que hacer todo el esfuerzo, ya sabemos que es imposible cumplir con el 100%, para que pueda recomponer un vínculo familiar y pueda integrarse a un núcleo familiar nuevamente. Si es que lo perdió, que obviamente lo perdió, ya sea al nacer o tiempo después. Y para eso los planes de acogimiento familiar, donde mucho se viene haciendo, que quede claro, yo creo que hay que mirarlo con mucha atención para profundizar ese aspecto, porque en la medida en que haya más familias que acojan niños en situación de indefensión, menos niños internados en centros de 24 horas habrá, y por otra parte ayudaremos a descomprimir el sistema. Porque mirá que el INAU también tiene partes muy complejas. Entre otras cosas, hoy tenemos sentencias judiciales que no se están cumpliendo cabalmente. Vamos a decirlo claro. Por ejemplo, situaciones de menores que la justicia manda a internar y que no los estamos pudiendo internar porque no tenemos capacidad. Vamos a decirlo con toda claridad. Y esto no es ni una crítica ni un señalamiento a nadie, porque esto no es nuevo. Tampoco estoy hablando de algo que ocurrió ahora, este año, en los últimos 5 años o en los últimos 15. Esto es histórico. Es más, capaz que hasta se pueda decir que ahora estamos mejor que hace 5 años o que hace 10, porque llegamos a tener muchas más sentencias cuyo incumplimiento era la característica. Aquí hay todo un tema, dicho así. Dice que alivianaría también desde ese lado. Yo creo que hay que avanzar en la desinternación, en la desinstitucionalización. La internación en un centro de 24 horas no puede ser en fin en sí mismo. Este acogimiento familiar no es adopción, ¿verdad? No, las adopciones son la otra rama o la otra línea. Pero vos me lo planteas así y siento que hay vasos comunicantes. Absolutamente. Que hay tan comunicante que los 2 departamentos pertenecen a la misma área, que es el área familia. El acogimiento familiar implica las familias de acogida, es decir, aquellas familias que tienen vocación por ayudar en esta materia, ¿verdad? Y que están dispuestas a recibir transitoriamente, en principio, a un menor en esta situación, que reciben la asistencia del Estado, una asistencia que es para atender las necesidades básicas del menor. Esto no es un negocio, no debe serlo, y además quien se proponga hacer un negocio con esto no va a hacer un negocio, porque estamos hablando de un pago de 2 bases de prestaciones y contribuciones, hasta 3 en situaciones excepcionales por mes, para atender obviamente las necesidades del menor, que deben ser satisfechas correctamente, porque no es que el INAU entrega a un menor a una familia y se desentiende del problema, no, hay un seguimiento estrecho de los servicios del INAU de cuál es la realidad de esos niños y niñas. Estamos hablando de que hoy hay más de 800 familias en esta situación, es muy importante. Pero yo quiero ver, y estamos estudiando, ver de qué manera esto podemos dinamizarlo, estimularlo. Hay un aspecto elemental que tal vez tenga que ver con la propia difusión de este sistema, ¿tá? Yo tengo la esperanza de que haya mucha gente que potencialmente esté dispuesta a prestarse a este tipo de servicios, digamos así, que es un servicio a la sociedad, sí, y que de pronto no esté debidamente informada o al tanto de cómo funciona. ¿Tenés la convicción que mucha más gente estaría dispuesta
si hubiese una política por lo menos de mayor difusión, por decirlo primero y principal. No lo tengo comprobado, pero tengo la intuición y tengo la esperanza de que así sea, y en eso vamos a estar trabajando. Muchas veces en esto también la difusión y la publicidad, se publicitan tantas cosas del Estado. Bueno, estas son las cosas que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación muy grande, pero bueno, hace 2 días que estoy, es una de las ideas que tengo con relación a mi futura gestión. Las adopciones, sin duda, son otro aspecto donde también se ha avanzado. No lo suficiente, pero se ha avanzado. ¿En qué sentido se ha avanzado? Bueno, ¿Y en qué sentido debería seguir avanzándose? De acuerdo, perfecto. La media de las adopciones, digamos, la cantidad de niños que se entregan en adopción todos los años ha mejorado. El año pasado fueron 110. La media histórica, capaz que hace 20 años, se entregaban 50, 60. Estamos mucho mejor. De todas formas, hoy tenemos 420 niños en condiciones de adoptabilidad, como dice el Código de la Niñez. Bueno, tenemos 420. 420. Y de hecho, no es que sea fácil adoptarlos a todos. A medida que pasa el tiempo y los niños crecen, no es lo mismo adoptar un niño de 0 a 3 de primera infancia que adoptar un adolescente de 15. Bueno, paréntesis, a ver si te sigo bien. Justamente por esa misma razón, la línea de acogimiento familiar puede resultar, no tengas duda, por lo menos una aliada, ¿no? Absolutamente, exactamente así, Alejandro. Ahora, de hecho, de los 400 que están en adopción, yo sé que hay muchos trámites que tendríamos que ver cómo hacemos para acelerarlos, ¿verdad? Porque se demora mucho, capaz que más de lo necesario. Siempre está, lo digo como alguien que se ha interesado históricamente, pero desde afuera aún, la idea que también está en la justicia de algún modo, algo así como generar las garantías más absolutas y extremas, necesariamente implica dilatar plazos y tiempos, ¿no? Eso lo entiendo. Y entonces siempre hay como una puja, como una pulseada, ¿no? Entre ambos. Estamos de acuerdo. Pero creo que una cosa no tiene que servir de excusa de la otra. Y esto no es una crítica a nadie, que quede claro. Yo no estoy diciendo que acá se trabajó mal. Quiero decir, seguramente se trabajó bien. Lo que sí creo es que tenemos que ver de qué forma hacemos para cortar los plazos. En la ley de urgente consideración hay algunas modificaciones con relación a la ley de adopciones, o mejor dicho, al Código de la Niñez en lo que respecta a las adopciones. Una de ellas va directo a esto que estamos conversando, porque fija un plazo máximo de 18 meses, no para completar el trámite de la adopción, pero sí para realizar el estudio del perfil y de las características de las familias solicitantes, ¿no? De las familias adoptantes. Y bueno, capaz que es un plazo que el Estado se autoimpone. Y bueno, yo creo que no está mal que se lo autoimponga y que se preocupe o haga las cosas necesarias para poderlo cumplir. 18 meses tiene que ser un tiempo suficiente, repito, para estudiar los perfiles, para analizar si la familia que se presentó reúne las condiciones y por lo tanto merece que ese niño se le entregue la adopción, y si el niño lo merece, porque acá en realidad el derecho no es de la familia. Sí, siempre está ese asunto, no se trata de encontrar un niño para una familia, sino al revés, ¿no? Es el derecho del menor, el interés superior del niño. Y bueno, y tenemos que avanzar, y yo en eso pienso, por supuesto, también poner el foco, porque eso también ayuda en la misma dirección. Es decir, el desarrollo de la familia o de los vínculos familiares obviamente ayuda. Yo creo que va a mejorar la calidad de la sociedad, va a mejorar la situación del INAU, va a mejorar el cumplimiento de los derechos y va a descomprimir lo que tenemos que comprimir, que son los hogares de 24 horas. Bien, para terminar, así llegas a tiempo a tus reuniones de trabajo, ¿cómo ha sido o cómo está siendo? Porque imagino que en parte ha sido y en parte está siendo la transición. Yo como ciudadano te juro que es uno de los temas que siempre más me obsesionan, porque tiene que ver con la trazabilidad republicana y democrática que debe imperar en cualquier circunstancia, ¿no? Muy buena, por no decir excelente. Yo hice una transición breve pero intensa. Te comentaba recién fuera de micrófono que en verdad el gobierno me confirmó este destino, no voy a decir el día antes ni mucho menos, con suficiente anticipación, pero un mes antes de asumir o un poco más. Desde ese entonces estoy trabajando con mucha intensidad y quiero destacar que Marisa Linder, la anterior presidenta, la presidenta que cesó el pasado miércoles, colaboró conmigo magníficamente. Tanto es así, yo te hablaba de la reunión con Salinas, mirá qué dato interesante, el lunes de la semana pasada, hace hoy exactamente una semana, fuimos juntos. Esto me parece que indica claramente cómo se dieron las cosas y por supuesto se me suministró toda la información. Y los actuales directores que vienen del directorio anterior, claro, o del directorio actual. Esa era la otra pregunta, ¿qué va a pasar con el resto de los directores? Bueno, eso no lo sé, es un tema de decisión política que depende del Poder Ejecutivo y del Parlamento. Recordanos cuántos son en total. Somos 3 directores, en la actualidad están en funciones conmigo Dardo Rodríguez y Fernando Rodríguez, del Frente Amplio y del Partido Independiente.
Tengo entendido que el Frente ha nominado, y más que tengo entendido, se me ha comunicado a la licenciada Natalia Argencio, funcionaria del Banco de Previsión Social, pero no sé qué irá. Para que la gente lo ubique, del grupo político de la diputada Cristina Lustenberg, con la que yo tengo una excelente relación, que además tiene una gran vocación, Cristina, por estos temas. No sé si alguna vez lo comentamos contigo. Yo llegué a presentar un proyecto con Cristina referido al ahogamiento infantil. Mire, fue un poco premonitorio. Y Cristina siempre ha estado muy cerca de estos temas. Y bueno, ya hemos quedado que vamos a trabajar de consuno. Acá hay que construir, como se dice, política. Faltaría el director o la directora del gobierno, digamos. Supongo que sí, pero hasta ahí llego, porque eso ya te digo, eso depende del gobierno y bueno, estamos todos atentos a las decisiones políticas que se adopten, pero mientras tanto el organismo funciona y realmente con los otros dos directores por ahora siguen, entre comillas, como si nada. Y quiero, digamos, homenajearlos también a ellos porque están trabajando como si fuera el primer día, porque tienen una enorme vocación. En esto hay que tener mucha vocación, una vocación que en todo caso se trae de antes o se adquiere. Yo creo que la traía de antes en el sentido de que en esto la sensibilidad humana no es monopolio de nadie, pero realmente cuando uno ingresa a la tarea se pone la camiseta y se da cuenta la importancia de lo que tiene entre manos. Bien, Pablo, por la misma razón que dije al comienzo, porque tenés más compromisos, no porque no nos queden temas por abordar. Vuelvo, lo dejamos, pero sí, bueno, yo no sé si hay alguien que te haya entrevistado más veces a vos que yo. Bueno, pero que estoy en los primeros puestos debo estar, ¿no? No llevo la cuenta, pero me llamás con mucha frecuencia, cosa que te agradezco. Bueno, gracias, mucho éxito y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Un abrazo, Alejandro. Pablo Abdala, el flamante presidente del INAU, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.